En rol docente, según el lugar institucionalmente otorgado, vamos a estar tres personas que son Ana Laura Puleiro, que suele referirse a ella misma como Lau o Laura, Julia de la Fuente Goldman, que suele referirse a ella misma como Juli o Julia, y quien les habla, Ana Inés Eras, y suelo referirme a mí misma como Anita, simplemente porque es la forma en que se refirieron a mí muchos y muchas desde mi infancia, así que ya ligué con ese nombre. Sin embargo, desde esta cátedra nosotros les estamos planteando que más allá de que haya tres personas que ocupamos el rol docente y que nos vamos, por supuesto, a ocupar entonces de una planificación, una puesta en marcha de objetivos y medios para llevarlos adelante, también vamos a proponerles que nos conformemos como grupo de trabajo, aspecto que en realidad ya hicimos desde el comienzo de la clase 1, la vez pasada leyendo nuestros nombres en voz alta y que esperamos poder repetir en esta clase 2. Esperamos con la presencia completa de todo el grupo porque la vez pasada no estuvimos presentes como grupo completo. Y esta cuestión del grupo de trabajo es un enfoque conceptual y también metodológico, porque lo que vamos preparando para clase a clase, en principio con propuestas del equipo docente, pero en definitiva y ya a partir de las presentaciones y propuestas de ustedes en el primer documento que llenaron, con participación de todo el grupo, son formas interactivas de trabajar para generar una construcción de conocimiento en forma cooperativa y que sea de propiedad colectiva. Por eso en realidad en las autorizaciones les solicitamos permiso para usar su material desde el lugar del equipo docente, pero también para que ustedes se autoricen a ustedes mismos si ustedes quisieran que el material que producen acá sea útil para ustedes mismos y para otros y otras, al ir generando diferentes trabajos que se puedan producir a partir de este encuentro en esta materia. De este modo, ya anunciamos que uno de los pilares de nuestro planteo epistemológico y conceptual es efectivamente la teoría de grupos. La teoría de grupos tiene anclaje en diferentes disciplinas. La educación es una de las disciplinas en donde la teoría de grupo está anclada, pero otras de las disciplinas son la psicología social, el psicoanálisis, el socioanálisis y todo lo que se conoce, por lo menos en América Latina, como el movimiento institucionalista, que comprende a varias disciplinas que si ustedes tienen curiosidad pueden darles textos para leer o videos para mirar que podrían ampliar ese aspecto puntual. Una de las autoras mundialmente reconocidas de origen brasileño que trabaja sobre el movimiento institucionalista, su historia y su temática, es la profesora Eliana Conde Rodríguez, en este caso Rodríguez con S, cuyos textos están mayormente accesibles en portugués, también en francés, y hay alguna traducción al castellano. Pero bueno, son textos que pueden estar accesibles si ustedes desean consultarlos. Los otros pilares que forman parte de esta cátedra, ya mencionamos el de trabajo en grupo, son el de la lectura y la escritura y el de los contenidos específicos en lo que respecta a metodologías con S en plural de la investigación. Hace tiempo que en el contexto internacional se viene sosteniendo esta mirada plural que en castellano se da en los nominativos, o sea, en los sustantivos con el agregado en general de la S, los plurales se hacen agregando una S, aunque hay excepciones, y con esta marca de léxico, una marca en una palabra, como el agregado de una S, estamos en realidad abriendo una posición teórica y una posición acerca del conocimiento. De esta manera, en la materia anterior a esta, anterior en el currículum universitario y en el tiempo en este caso, porque se enseñó la anterior en el primer cuatrimestre, recogemos la noción de epistemologías en plural, es decir, de distintas formas de generar conocimiento y de teorizar sobre esa generación. En ese mismo sentido vamos a usar el plural aquí. Metodologías, vamos a referirnos a una variedad de posibles caminos que nos permitan hacer investigación, principalmente mirando el
campo que podemos denominar el campo educativo. Pero vamos a ir viendo a lo largo de nuestro trabajo que el campo educativo, por supuesto, tiene préstamos y diálogos con muchas otras disciplinas y áreas del quehacer humano. Y entonces en esta triple sustanciación, que es la de la lectura-escritura, la de la teoría de grupos y la de los contenidos específicos de la materia, nos vamos a ir posicionando permanentemente a lo largo de las clases, intentando no olvidar ninguna de las tres. En este sentido, y volviendo a lo que dijimos antes, en tanto armamos un grupo de trabajo y es un grupo de aprendizaje, está en todos nosotros volvernos a recordarnos permanentemente que queremos trabajar en esta triple sustanciación. También podríamos decir que sería posible que ustedes, con los conocimientos que ya traen al acercarse a esta materia, quieran proponer alguna otra entrada de trabajo que por supuesto será bienvenida con la debida fundamentación. Así que eso ya lo dejamos armado como un espacio posible donde meterse ustedes si tuvieran ganas de hacerlo así. Entonces, ¿qué es esta materia? Nos proponemos producir conocimiento investigando juntos, es decir, vamos a aprender sobre la investigación educativa realizando algunas tareas que son similares a las que cualquier investigador o investigadora hace para producir conocimiento, y en nuestro caso lo que vamos a investigar es justamente cuáles son los métodos plurales, a qué teorías respectivas responden, por qué, cómo se fueron generando en el campo educativo. De esta manera, como ya sabemos de la materia anterior que ya ustedes cursaron, sea en esta casa de estudios o en otra, la ciencia es una forma posible de conocimiento, pero convive y ha convivido con muchas otras formas de conocimiento que tienen, por lo tanto, otros sistemas de producción de criterios sobre lo que es legítimo producir. Es decir, qué es conocimiento legítimo, qué es conocimiento verdadero, qué es conocimiento adecuado para responder a las exigencias de los métodos científicos en este caso. Por ejemplo, en las ciencias sociales, humanas y otras también se suele hablar de los criterios de validez y confiabilidad. Es decir, que el conocimiento sea válido quiere decir que responde el material que estamos generando, los datos que estamos generando o la evidencia que estamos generando a lo que queremos averiguar o conocer o producir como investigación. Confiabilidad, o sea que sea confiable, en principio quiere decir que un mismo método, una misma técnica debería permitirnos producir resultados similares en cuanto a los pasos de la investigación para llegar a ese conocimiento. Vamos a ver en realidad que a lo largo sobre todo del finales del siglo XX y principios del XXI, estos dos principios que son, digamos, tan precisos y tan importantes en el movimiento y en el momento de consolidación de lo que denominamos pensamiento científico, han tenido varios cuestionamientos. Entonces vamos a mantener en foco, para pasarlo a los términos que estamos usando en esta materia, que un conocimiento puede ser válido y confiable sin que necesariamente responda a esos criterios que la ciencia había fijado como validez y confiabilidad. Vamos a ver que existe una forma de validar y confiar en el conocimiento que no necesariamente es estrictamente igual a esta noción que tiene la ciencia. Desde ese punto de vista es importante reconocer que existe una enorme variedad de prácticas, discursos y sentidos otorgados a lo que es la ciencia, y esto es particularmente cierto para lo que llamamos ciencias de la educación. No es cometido de esta materia profundizar en por qué la educación en muchos contextos terminó adoptando el nombre de ciencias de la educación. Son debates que se iniciaron ya en el siglo XIX en realidad y en el siglo XX y continúan en el siglo XXI, pero sí vamos a decir que, sobre todo, volviendo a lo que decíamos antes, a lo largo del siglo XXI, ingresaron dentro de lo que es el contexto académico muchas perspectivas y modos de generar conocimiento que ahora son validados académicamente,
como perspectivas, como metodologías, y que en otro momento se habían desechado precisamente por no ser válidos ni confiables según esa perspectiva restringida del conocimiento científico. Un ejemplo que podríamos dar, y que lo trabajamos en el cuatrimestre pasado quienes cursaron conmigo, es la noción de experiencia. En el cuatrimestre pasado leímos un trabajo de una científica argentina denominada, su apellido es Trevisache. Pero así como ella hay muchas otras autores y autoras que ustedes podrían consultar al respecto, ya que la noción de experiencia en realidad ligada al conocimiento es muy antigua, mucho más que la que esta autora retoma en su trabajo, que es la de la epistemología feminista. Pero sí voy a dar este ejemplo para poner en foco de qué estamos hablando. Cuando nos referimos a que durante el siglo XXI, sobre todo en los últimos 20 años, han ingresado a la academia modos de hacer ciencia que antes no eran legitimados, uno de los puntos centrales que se ha tomado como arena en donde esto ocurre es, como decíamos, el concepto de experiencia. Y aquí experiencia quiere decir que validamos una reflexión que viene ligada al quehacer mismo humano, que se constituye en posibilidad y perspectiva de generar conocimiento a partir precisamente de que se reconoce su capacidad muy fuerte de iluminar o hacer ver lo que se denominan las experiencias situadas. Es decir, que la noción de experiencia trae consigo esta posibilidad de ver una experiencia que está situada muy localmente en un lugar, en un momento, en un contexto sociohistórico, la pone de relieve, la legitima como enfoque y como modo de conocer. En relación a la noción de experiencia hay otro gran cuerpo de trabajo que viene en realidad de la geografía económica feminista, que toma esta noción de experiencia, no de la autora Trevisache, sino de otros autores y autoras, para interpelar el concepto mismo de lo que es la economía. Entonces acá vamos ingresando en un punto que nos interesa en especial para esta materia, que son los métodos, es decir, los caminos por los cuales se produce conocimiento. Si yo sigo pensando desde esta noción de experiencia y desde esta noción de metodología, es decir, experiencia con metodología, puedo empezar a pensar que evidentemente la reflexión sobre y con la experiencia y a través de la experiencia es un camino posible para la generación del conocimiento. La geografía económica de base feminista reconoce este punto de vista, lo pone de relieve y entonces lo que trata de hacer es, para definir la economía, no la define en abstracto, sino la define tratando como método justamente de identificar y describir cuáles son todas las formas de hacer economía en la vida diaria de cualquier grupo o pueblo del que se trate, con el que se está trabajando. En esa perspectiva, sigo hablando de la geografía económica feminista, este primer paso metodológico de identificar y describir se denomina inventario, inventariar o producir un inventario. Producir un inventario en esa disciplina y con esa perspectiva quiere decir identificar y describir el quehacer cotidiano de personas que están haciendo su propia economía. Estoy dando este ejemplo para unir un concepto como es el de experiencia, que tiene una tradición epistemológica por detrás, toma un posicionamiento, y yo lo estoy ligando a una autora específica, Trevisache, Argentina, siglo XXI, y lo estoy ligando con otras autoras que escriben en realidad mayormente en inglés, de otro campo, porque Trevisache viene del campo de la filosofía, estas autoras vienen del campo de la geografía económica, para decir cómo se podría poner en movimiento para producir una metodología específica. Un primer paso de esa metodología, entonces, es el inventario. Vamos a ver que para nuestra universidad, para la UNSAM, sí existen algunos contenidos que ustedes deben identificar, conocer, reconocer y poder definir, que están en su currículum universitario, en su programa. Y como siempre, cuando enseñamos las materias en UNSAM,
nuestro equipo docente sigue esas prescripciones curriculares a la vez que innova e intenta buscar los modos en que desde nuestra perspectiva teórica parezca más relevante tratar y trabajar esos contenidos o agregar otros. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer con ustedes también en esta materia es irlos preparando para que en las sucesivas otras materias que toman después y llegan luego a su trabajo final de egreso, ya cuenten con elementos como para que cuando alguien le hable de metodologías sepan qué estamos diciendo, y cuando digamos cosas como la congruencia entre el enfoque epistemológico, las categorías conceptuales y los métodos, sepamos de qué estamos hablando. Quizás ahora esa frase tiene alguna resonancia para ustedes o resulta casi un trabalenguas. Esperamos que al final del cuatrimestre podamos destrabar ese trabalenguas y darle un contenido significativo para cada uno y cada una. Y también vamos a trabajar en esta cátedra con la necesidad de siempre poner en foco que existen, como decimos, muchas formas de investigar, que aunque no sean por ahora tal vez reconocidas dentro del contexto académico, también son formas de producir conocimiento y también podemos denominarlas investigación. Justamente en los textos que ustedes tienen para la primera clase, la segunda y la tercera, se van a encontrar con innumerables ejemplos de este tipo y ojalá que ya los hayan visto y puesto a relieve. De hecho, en la primera clase denominamos algunos por su nombre y apellido. Voy a denominar solamente uno ahora, que sería la reflexión de la práctica docente. La reflexión de la práctica docente llevó y sigue llevando mucho trabajo para que sea reconocida como un modo de generar conocimiento legítimo y que además sea reconocida como una forma de investigación. Este es un ejemplo, pero hay muchísimos otros, por supuesto. Para prepararnos para trabajar con ustedes, nosotras generamos un programa como plan. Y cuando decimos plan, queremos decir una variedad de cosas que la misma palabra alude. Por lo menos a estos 4 aspectos. El plan alude a que nos imaginamos cómo algo será. Es una apuesta a la imaginación. Pero también propone caminos posibles. Es decir, si ustedes leen en detalle el programa, van a ver que hay caminos. Está marcado el camino temporal en 4 unidades, está marcado el camino de las técnicas que vamos a usar, de trabajo individual, grupo pequeño, grupo grande, en distintas configuraciones. Está el camino posible propuesto de apelar a bibliografía, a videografía y a filmografía. Y está el camino posible propuesto de que ustedes mismos sean autores y autoras de metodologías que quieran proponer. Entonces, por lo menos esos 2 primeros aspectos del plan. Plan como imaginación, plan como caminos posibles. Pero, como decíamos, un plan en general presupone que va a haber un tiempo y espacio compartidos. Acá el espacio está un poquito ligado, o más que un poquito del todo, ligado a la virtualidad, a la digitalidad, y por eso en la guía 1, en la presentación, les preguntábamos si tienen acceso tranquilo a dispositivos digitales, a conexión a internet, y estuvimos observando que en algunos casos no, y justamente en la segunda clase vamos a tratar de ver cómo realizamos algunos ajustes al respecto, y como tenemos también en el medio un feriado, a lo mejor ese feriado nos permita realizar los ajustes del todo para que estemos todos y todas preparados para seguir adelante. Y también el sentido del plan que le damos es poner en vista recursos. Nosotras desde el equipo docente traemos muchos recursos, pero ustedes también. Entonces es necesario encontrarnos en ese camino de los recursos que traemos. Y también nosotras proponemos crear recursos nuevos. Hay personas de ustedes que ya al completar la primera guía de trabajo o la presentación, como la estamos llamando, propusieron usar diversas estrategias. Esta es una de ellas, que se graben algunos videos, que queden alojados y que ustedes los puedan consultar cuando quieran. Fue una propuesta que surgió en la clase 1 y que ya también varios y varias de ustedes propusieron en su presentación. El uso del Genially y del Menti y de otras formas de transitar la digitalidad fue otra de las sugerencias que vamos a tomar también en la clase 2 y en clases sucesivas, y así. Sin embargo, lo que queremos decir es que eso no va a quedar solo depositado en el equipo docente, sino en el grupo clase como grupo de trabajo, como ya explicamos antes, que es uno de los pilares de nuestra propuesta. Como dijimos, organizamos el programa en 4 unidades. En la primera, que es la que estamos transitando ahora, vamos a definir un poco qué es investigación, específicamente en el campo educativo, pero también vamos a tomar la noción de la importancia de la lectura y escritura
como formas de aproximarnos al conocimiento. Ya hablamos la vez pasada de explorar, elaborar y comunicar. En caso de que no hayan podido venir a clase, por favor pregunten un poquito, pero además en la bibliografía que está sugerida o recomendada o como bibliografía ampliatoria, hay mucho desarrollo sobre esto. Puntualmente, para no extenderme demasiado ahora, pero para dejar estas nociones ya apuntadas, nos referimos a explorar a un primer acercamiento. Todos y todas cuando leemos y escribimos siempre hacemos como un primer acercamiento. Es raro que nuestro primer borrador sea nuestro texto final, por decirlo así, en la escritura, lo mismo que es raro que nuestra primera idea sea la idea acabada de lo que estamos queriendo pensar. Obviamente que a veces sucede, pero en general nos acercamos a cualquier actividad que hagamos con un primer paso exploratorio. Podríamos llamarlo un paso también borrador, un paso de juego creativo, un paso de acercamiento, de asociación libre. En general, cuando leemos y escribimos, pero ahora sí en el contexto académico, se nos pide elaborar. Es decir, si bien nos podemos acercar a un texto como jugando y viendo de qué la va, y si no entendemos nada, como digo yo a veces, leer en voz alta y empezar desde cualquier lado con el texto para ver si entendemos algo y tal y cual. También se nos va a pedir, y nosotros les vamos a pedir, que ustedes elaboren sobre lo que leen. Esa elaboración puede tener 2 o 3 pasos distintos. Ya mencioné antes el paso de identificar y describir para otra cuestión, para la metodología de la geografía económica. Ahora voy a usar aquí tanto identificar como describir como pasos necesarios para la elaboración. Si yo quiero elaborar sobre un texto que leí, probablemente sea conveniente identificar primero los núcleos centrales que me trae ese texto y tratar de describirlos, sea con citas textuales directas del texto, sea con mis propias palabras. En principio cualquiera de los procedimientos sería válido en este momento para esa parte de elaboración. Si la elaboración que se les pide es una elaboración propia, entonces sí, ustedes pueden apelar a las citas de autoridad, las citas del texto. En ese sentido, ustedes están proveyendo evidencia del texto y trayéndola como una cita, pero se les va a pedir que ustedes reconstruyan ese argumento con sus palabras. En ese reconstruir, en esa elaboración, puede ocurrir que ustedes comprendan todo lo que lean y puedan elaborar sobre eso leído, o que no lo comprendan del todo, o que lo comprendan muy bien, pero además tengan algún punto de vista diferente o crítico. Hay muchos ejemplos de estudiantes que leen de ese modo, es decir, leen, comprenden, son capaces de reproducir lo que dice el texto, pero también traen otra noción que hace dialogar con ese texto. Ahí ya están produciendo un segundo paso de elaboración. Y la comunicación sería, una vez que todo esto vino ocurriendo, pensar, bueno, ¿a quién me quiero dirigir? ¿Qué les quiero decir? ¿Y cómo hago para comunicar? Obviamente que la comunicación textual por escrito es un modo posible y la comunicación académica por escrito es un género discursivo que tiene bastantes parámetros ya delimitados, pero existen una innumerable cantidad de formas de comunicar y a lo mejor algunas de esas las vamos a explorar en este seminario, no en profundidad, pero algunas sí, porque por ejemplo en lo que se reconoce como conocimiento científico, una forma muy válida de comunicar es lo que se llama representaciones gráficas. Las representaciones gráficas pueden tomar el carácter de tablas, pueden tomar el carácter de cuadros, pueden tomar el carácter de gráficos, pueden tomar el carácter de representaciones estadísticas, es decir, series numéricas, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que escribir frases completas no es la única forma de comunicar conocimiento denominado científico académico. En las unidades siguientes, que ahora no las voy a desarrollar en plenitud porque están escritas en el programa y porque además, si no, es demasiado contenido para una segunda clase, vamos a trabajar sobre diseños y métodos en investigación y principalmente ese lugar entre disciplinas, entre sociedad y academia, entre historia y presente. En la unidad 3 vamos a mirar un poquito más en detalle las relaciones entre métodos, técnicas, procedimientos y teorías. Y en la 4 vamos a mirar cómo se hacen investigaciones que combinan diseños y metodologías. Este es más o menos el camino que tenemos trazado nosotras desde el equipo docente.
En cuanto a la metodología y técnica que vamos a usar en las clases, ahora voy a ir pasando a una velocidad un poquitito más rápida que la que vine recién, mostrando algunas ideas y ejemplos por los que ya pasamos en la primera clase. Realizaremos encuentros sincrónicos, eso ya lo saben, y esperamos que ustedes tengan tiempo de trabajar en grupos pequeños, con y sin acompañamiento del grupo docente, y también de trabajar en el grupo clase completo a través de exposiciones nuestras. Este sería un ejemplo que lo estamos haciendo asincrónico, pero también lo hacemos sincrónico. Presentaciones de los equipos de trabajo que ustedes conforman, o grupos de trabajo, o de otros equipos de investigación, o de otros participantes invitados. Tareas de taller, que las realizaremos a lo mejor sincrónicamente o asincrónicamente. Debates. También discusiones sobre el trabajo realizado. Por ejemplo, ya para la clase 2 nosotros habíamos pedido que empezaran a leer y que ustedes mismos empiecen a dialogar sobre eso en su encuentro de pequeño grupo. También puede ser que a ustedes se les generen preguntas o que desde el equipo docente generemos interrogantes para resolver juntos, y vamos a ir trabajando así en discusiones sobre el material. Por eso también vamos a recurrir a distintas herramientas virtuales, que ya mencionamos varias la vez pasada: glosarios compartidos, acervos digitales en Drive, que ya lo inició una compañera de ustedes y desde el equipo docente nosotros ya subimos material ahí, y otras herramientas virtuales como el canal de video de la Cátedra ERAS, donde va a estar alojado este video, que ustedes lo pueden vincular desde el aula virtual. También vamos a pedirles que cada uno de ustedes y de nosotras trabajemos con lo que hemos llamado diario de investigación, y que durante todo el cuatrimestre ustedes lo vayan completando a su mejor saber y entender. Aquí pueden combinar tanto lecturas digamos, y expresiones escritas exploratorias, como de elaboración, como de comunicación. Lo importante es que ustedes mismos diferencien cuál es cuál. En general, en un diario de investigador o investigadora suele haber escritura exploratoria y de elaboración y poca escritura de comunicación, pero a veces también en nuestros diarios de investigadores generamos escritura de comunicación, o por lo menos yo lo hago así. Muchos de los artículos que escribo los escribo primero en forma manuscrita en cuadernos, y después los tengo ya para pasarlos en un texto de Word y ponerme a trabajar sobre un artículo. En tanto ese diario de investigación va a ser propio, podría ser que haya aspectos que ustedes quieran compartir o no compartir. Esto ya fue preguntado en la primera clase. En caso de que haya textos que no quieran compartir, guárdenlos aparte, porque sí, el diario de investigación vamos a proponer que lo pongan en visibilidad en el Drive compartido. Las lecturas, los videos y los filmes tienen la intención de enriquecer todo ese proceso de construcción de pensamiento que van a ir haciendo. Y esperamos que cada participante pueda exponer durante el transcurso del seminario al menos 2 veces, que en realidad un poquito ya empezó la clase pasada. Varios y varias de ustedes ya se animaron a tomar la palabra y a exponer alguna idea, pero vamos a irle pidiendo a medida que avanzamos que esas exposiciones sean un poquito más completas y con un propósito un poquito más definido. Ya el ensayo que hicimos fue muy satisfactorio, así que nos sentimos muy contentas, pero también en esa exposición vamos a pedir que haya compañeros y compañeras que cuando alguien exponga, otro documente. Tenemos la intención de que cada uno pase al menos 1 o 2 veces por esos roles, porque estos roles son muy importantes en la práctica de la investigación. La de la exposición oral y la de la documentación cuando alguien expone, para tomar nociones de esa exposición y poder presentar alguna devolución crítica constructiva. Así que vamos a ir viendo cómo nos va con esas tareas, que en la clase 2 vamos a empezar a probar algunas de ese tipo. Durante, antes y después de clase vamos a hacer ejercicios. La vez pasada hicimos un ejercicio con esta pregunta mínima, que era ¿qué quiero saber? A partir de la pregunta ¿qué quiero saber? Yo comenté un ejemplo de mi trabajo en el que intenté explicarles a ustedes cómo fui construyendo mi problema de conocimiento acerca del aprendizaje de la autogestión, y en particular cómo se producían las decisiones en asambleas docentes. Acá vemos en foto uno de los temarios de esas asambleas que yo documenté. Es un trabajo que hice durante 7 años. Las asambleas las documenté durante 3 de esos 7 años.
Entonces, con el ejemplo que yo puse en clase, hicimos un ejercicio que era tratar de pensar, bueno, si yo tuviera que pensar cómo investigar qué quiere decir aprender la autogestión y cómo se produce en asambleas de docentes en una escuela que los docentes y todos los demás trabajadores, en realidad no solo los docentes, gestionan la práctica educativa, ¿cómo harían? Ahí hubo varias respuestas posibles de ustedes, sobre esas respuestas fuimos hilando. Es decir, que lo que hicimos en clase no fue prescriptivo, no fue decirles se hace así, sino imagínense cómo se haría y produzcan elementos para poder hacerlo. En ese ejercicio nosotros ya empezamos a pensar con dos nociones que nos van a resultar importantes, que son las de indicio y evidencia. Entonces voy a repasar ahora brevemente varias de las nociones que ya fui explicando. Identificar, describir, analizar, interpretar, indicio, evidencia. Esas 6 que ya aprendimos en la primera clase y las practicamos con ejercicios, está bueno que ustedes ya las tengan en la cabeza y sepan que son nociones a las que vamos a apelar. Y en caso de que tengan duda, vayan y busquen en distintas fuentes cómo definirían cada una de ellas, por qué las definirían así y para qué nos sirve en este contexto de aprendizaje de metodologías en el campo educativo. También entonces vimos que era muy importante cuando estamos pensando sobre cómo realizar una investigación el proponernos interrogantes que nos puedan guiar. Acá yo estoy poniendo en pantalla los interrogantes que yo había generado en su momento y sobre los cuales trabajamos para realizar el ejercicio. Quienes estuvieron en clase seguramente reconocen esta diapositiva, quienes no estuvieron, espero que con esta mínima explicación empiecen a recuperar algunos aspectos como para tenerlos en foco. Aquí está la consigna del ejercicio que realizamos por si ustedes mismos lo quieren volver a hacer o hacerlo con un compañero que no estuvo. También trabajamos sobre un texto de la profesora e investigadora Virginia Zavala, que es oriunda del Perú, y tratamos de explorar en un texto, esta vez oral visual, un pequeño clip de unos 8 minutos, los temas de investigación que ella propone. Aquí sí hicimos mucho hincapié en estas nociones de indicio y evidencia porque les propusimos a ustedes pensar que ese texto que estaban escuchando oralmente era un texto a partir del cual iban a tener pistas para poder contestar al interrogante, pistas sin indicios, o evidencia para poder contestar al interrogante. De esa manera hicimos una consigna en grupo, la consigna y la armada de los grupos está alojado en este link que les dejamos acá por si lo quieren consultar. Y a partir de este trabajo en grupo recuperamos respuestas posibles. Y luego ligamos muy brevemente todo el trabajo que habíamos venido haciendo durante las horas que empezaron desde las 6 de la tarde en adelante la vez pasada, con la propuesta de Ana María Sopi, que seguramente van a haber leído o releído para esta clase 2. Esta autora es una autora argentina del noroeste, que en realidad trabaja en varias otras universidades, como la Universidad de Misiones, la Universidad del Nordeste y la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, la de Jujuy obvio es en el noroeste, pero quiero decir que trabaja tanto en el este como en el oeste de nuestro país. Y en estos trabajos que seleccionamos de esta autora, hay un énfasis recurrente en su posicionamiento profesional, que es desde la pedagogía, para ver qué nos informa ese posicionamiento acerca de lo que puede hacer la investigación educativa. En varios de sus textos ella vincula la investigación educativa con la reflexión con la práctica docente, por eso yo antes decía que este es uno de los hilos importantes en todo panorama que querramos presentar acerca de qué es la investigación educativa, es decir, la reflexión sobre la práctica docente o el aprendizaje que puedan generar los docentes sobre su propia práctica, sistematizarlo, documentarlo y analizarlo, no son los únicos campos, obviamente, de la investigación educativa, pero es un campo muy relevante sobre el que es necesario comprender cuáles son algunas de las metodologías que podríamos usar si eso nos resultase interesante. Entonces aquí en pantalla ven algunos de los puntos centrales de los textos de Ana María que las invitamos a recorrer.
Finalmente, en la primera clase hicimos una mini evaluación, hablamos del armado del Drive para todo el grupo clase, se armó ahí mismo, en el mismo tiempo y lugar, y ese Drive ya se empezó a llenar de contenido. Pensamos un poquito sobre los grupos de trabajo, que entiendo que quedaron conformados tal como se armaron en la primera clase, si entendí bien de un mail que me llegó hoy. Y conversamos sobre propuestas posibles de ustedes para esta próxima clase 2, que no se terminaron de consolidar ahí. Nosotras esperamos durante la semana a ver si había otras propuestas. Como no hubo, nosotras realizamos una que vamos a probar hoy. En función de todo esto que decimos, creemos que es muy importante que ustedes pongan en foco que en cada clase vamos a ir repitiendo algunos de estos pasos y adoptando algunos otros nuevos. Ese aspecto de la metodología pedagógica que utilizamos sería interesante que ustedes también lo pongan en foco porque les va a permitir ampliar el acervo que ustedes ya traen de metodologías pedagógicas posibles o contrastarlos con los suyos o proponer otros. Cualquiera de las tres acciones sería importante y deseable para esta aventura que estamos haciendo juntos y juntas. Los esperamos hoy más tarde. Gracias.